Esa ley 675. Esa telaraña él la comenzó con 70 normas, pero cuando terminó ya llevaba casi 400 normas. Dentro de esas normas hablamos de acuerdos, decretos, leyes e inclusive de jurisprudencia. Y eso es lo que quiero hacer hoy, mencionar al menos los más importantes y las más relevantes. Dentro de eso pues tenemos esa ley 1558-2012, reglamentada a través del decreto 2106 de 2019 y el cual tiene el artículo 34, que es el más importante de ese decreto. Ese artículo 34 nos dice la obligatoriedad que tienen todos los administradores de propiedad horizontal de denunciar a aquellas personas que hacen la explotación de vivienda turística, pero que hacen la explotación de vivienda turística de forma irregular. Hagamos esa aclaración. Lo que pasa es que tener una explotación de vivienda turística no es solamente decir voy a publicar mi vivienda en Airbnb y lo que surja, sino que hay que cumplir con una serie de normas, con unos criterios en donde no sucedan cosas como lo que se ve ahora mismo en la coyuntura de lo que está pasando en Medellín. Y no me refiero exclusivamente al concierto de Bad Bunny, en donde hemos visto ya publicaciones de alquileres de viviendas hasta por 23 millones de pesos. Que sería evidentemente escandaloso y que genera una gentrificación en donde se vuelve exclusivo vivir en ciertos sectores. No nos cerramos solamente en que en octubre tenemos que hacer un simulacro de evacuación, por ejemplo, para prevención o cómo debemos evacuar el día que haya un terremoto. Y cuando les digo cómo debemos evacuar es que hace 2 días estaba en un almuerzo con un grupo de amigos y una de ellas vive en un piso 18 y está diciendo que se va por el ascensor. No, es que imagínense la poca información que tenemos. Si hay un simulacro de estos, los ascensores no se pueden utilizar, y si vives en un piso 18 pues no evacúas. Ahí es que organizarse de cómo debemos hacer esos simulacros. Lo mismo, es diferente evacuar cuando estamos hablando de un incendio, cuando estamos hablando de una zonada, cuando hablamos de una riada o cuando hablamos de un terremoto. Por eso esas capacitaciones, esa prevención de riesgos es tan importante, porque esa prevención de riesgos es la que nos va a enseñar cómo debemos evacuar, cómo debemos actuar. Saben ustedes que los administradores tienen la obligación de tener el curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, son 50 horas, y que una vez vencido esa certificación hay que renovarla, pero ahora el curso será de 30 horas. Pero esto no es opcional, es obligatorio. Fíjense que las funciones, cada vez hablamos más de cuestiones que le corresponden al administrador, pero que normalmente no las hacemos. Pero hay otras que no son funciones de la administración y que se las atribuyen y que sobrepasa el límite de sus funciones. Entonces también tenemos que tener claro que los administradores tienen un límite, que no pueden hacer también lo que quieran. Y les voy a dar un ejemplo de cuál es el límite. Imagínense que, voy a dar puntualmente de ejemplos de Bogotá. En Bogotá hay una restricción para hacer las mudanzas en un cierto horario. El horario es de lunes a sábado, se creía así, ¿no? Antes, de lunes a sábado en horario diurno. ¿Por qué? Porque se entendía que si se hacían las mudanzas en la noche, se podía aumentar el índice de criminalidad respecto al hurto de vivienda. Y luego salieron con que los domingos no se podían hacer, pero eso es un mito urbano. En ninguna parte del Código de Policía de Bogotá dice que un domingo no se puede hacer una mudanza. Contrario censo es el día que más fácil tienen las personas para hacer las mudanzas, porque es el día de descanso y lo normal es que no lo haga cuando está trabajando, sino cuando está descansando. Y en ese sentido aparecen los administradores que prohíben hacer mudanzas los días domingos. Situación que no se puede prohibir, precisamente porque ese Código de Policía de Bogotá, diferente al Código Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, incentiva que las mudanzas se hagan los domingos porque es el día que más facilidad tienen las personas para trasladarse. Principalmente nos referimos en este caso es a la ley 1581-2012. Tiene una relevancia muy importante para la administración.
Por una parte, cuando iniciamos las asambleas, ¿han escuchado ustedes eso de que el administrador pregunta, ¿puedo grabar la reunión? Señores asambleístas, ¿podemos grabar las reuniones? ¿Qué pasa si algún asambleísta dice que no se puede grabar? ¿Sacamos al asambleísta, no grabamos o no hacemos la asamblea? No grabamos. ¿Cuál dicen? Perdón. No grabamos. No. Resulta que la ley nos dice que debemos grabar porque es el material probatorio para poder hacer el acta de asamblea. Entonces hay que grabar. Bueno, nos quedan dos opciones: sacamos al asambleísta o no hacemos asamblea. La ley dice hay que grabar, se graba. Se graba. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer la asamblea, debemos informar que estamos grabando, pero desde luego hay que grabar. Desde luego hay que grabar. Ahora, lo que sucede es que esa ley 1581 lo que nos dice es que los señores administradores deben implementar la ley de habeas data en la propia horizontal. ¿Y qué significa implementarla? Pues implementarla es sacar una documentación en donde se hace una serie de términos y condiciones y se deja el registro de cuáles son las condiciones de grabar, de utilizar imágenes, de utilizar una base de datos, de quién es el responsable en el manejo de base de datos. Porque la información no significa que como la ley nos dice que debemos grabarlo, entonces lo podemos utilizar ahí de cualquier manera. Para nada. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando hacemos la implementación de la habeas data, le damos una responsabilidad al administrador sobre el manejo de la información. Y esa responsabilidad en el manejo de la información significa que si va a ser una base de datos en la cual conste, por ejemplo, el nombre de los propietarios, no va a coger esa información y se la va a vender o la va a comercializar, como vi en algunos casos, edificios nuevos en donde el administrador iba tomando nota de cada uno de los nuevos propietarios y luego le vende la base de datos a Claro para que le venda la información personalizada o el plan de internet para su hogar personalizado, diciéndole: señor fulanito de tal, aprovechando que es nuevo residente del conjunto tal, le queremos ofrecer el servicio de telefonía o internet del diferente operador que haya. Recuerden que ahora todos son eufemismos. Ya no son animales, ya no son mascotas, sino animales de compañía y apoyo emocional. Y ya no son animales potencialmente peligrosos, sino de tratamiento especial. Esos animales de tratamiento especial dentro de la propiedad horizontal tienen unos requisitos puntuales para vivir en ella. Y es claro que la ley 2054-2020 nos dice que no podemos prohibir la tenencia de animales de compañía. Entiéndase como animales de compañía, perros y gatos. Y cuando hablamos de propiedad horizontal urbana, no nos está permitido tener animales de granja por jurisprudencia. Hago la aclaración de cuáles son esos animales de granja: conejos. No, usted sabe que escuché, que vi yo una vez en la localidad de Santa Fe, un pisco. Wow. Pero algo que está muy, o estuvo muy de moda, los mini pigs. No están autorizados en propiedad horizontal residencial urbana. Obviamente están autorizadas en las copropiedades, condominios campestres, parcelaciones, porque son espacios adecuados para ellos. Pero en un conjunto residencial en la mitad de Bogotá, ¿cómo va a estar perfecto tener un hurón? Mucho menos si no se puede tener animales de granja, podemos tener animales exóticos, eso ya no los podemos tener en ningún lado. Pero hemos visto casos en Suba, donde han tenido arañas, serpientes, un tucán, acostumbrados que hace 40, 50 años la abuelita tenía una guacamaya, un loro, en una finca, en un solar. Llegan a la propiedad horizontal y creen que todavía viven en una finca, en un solar, y se llevan el loro para allá. No, señores. Hablamos de animales de compañía exclusivamente de perros y gatos. Y cuando hablamos de esos animales de compañía, fíjense que la norma nos lo señala claramente: animales de compañía, no animales de granja, no animales exóticos,
no animales ponzoñosos. Cuando nos hace la aclaración de animales de compañía, nos diferencia algunos como considerados de tratamiento especial, los que antes llamábamos potencialmente peligrosos, y nos dice que ellos deberán tener, además de una inscripción en la alcaldía, una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y además también deben ser inscritos en la propiedad horizontal. Entonces se inscriben en la alcaldía, se sacan la póliza y se inscriben en el conjunto, pero inscribirlos no es solamente decir, mire, yo tengo un Rottweiler que se llama Pepito. Es aportar el carnet de las vacunas, es aportar también la póliza y es aportar que en todo momento lleve bozal. Y hago la aclaración de que lleve bozal porque aquí sí ya da igual que el animalito de compañía sea potencialmente peligroso o no, todos deben llevar traíla o collar. En el caso de un perrito muy pequeñito, como un salchicha, que siempre lo dejaban suelto y decían, es que es muy pequeñito para ponerle un collar. Él no le hace daño a nadie, si va a morder a alguien se le caen los dientes. Pero iba una señora caminando, el perrito se le atravesó entre las piernas, se cayó y se rompió la cadera. ¿Por qué? Por no llevar un collar. Entonces es obligatorio, por pequeño que sea el perrito o por grande que sea, llevar collar. Acuerdo 470 de 2011 y decreto 663. Esos dos acuerdos, ese acuerdo 470 y el decreto 663 rigen para Bogotá, por eso les hacía las aclaraciones caballero de la propiedad horizontal que acaba de llegar. Saludos muy atento también. Este acuerdo 470 de 2011 y el decreto 663 de 2011 es exclusivo para Bogotá. Actualizado para el acuerdo 786 de 2020 y que tienen la norma técnica 5926, y ahí tenemos el numeral 1 para ascensores, numeral 2 para puertas eléctricas y numeral 3 para cercas eléctricas y temas electrónicos. Menciono que esto es para Bogotá, a pesar de que muchos municipios diferentes a Bogotá utilizan los acuerdos del Consejo de Bogotá, porque realmente solamente existen 7 municipios que tienen. Da una obligación a los propietarios, a los residentes, pero también a los administradores. Entonces, la voy a dejar pendiente, pero luego, cuando retomemos, vamos a hablar de esa ley Ángel y vamos a hablar de las 5 libertades de los animales, que es lo que se nos menciona, pero por desgracia no se menciona en la ley Ángel exclusivamente. Se menciona desde la ley 2054 las 5 libertades de los animales, y en la 1076 también nos dice cuándo podemos hacer la retención provisional de un animal de compañía en situación de abandono, por ejemplo. Y eso pasa muchísimo en las propiedades horizontales, pero les voy a dejar ahí en suspenso para que luego lo tratemos, porque es un tema muy interesante y además que vamos a necesitar algo más de tiempo para hablar de eso. Muchísimas gracias.